En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues inmediatamente después de la misa tendremos la hora santa de reparación. Y la misa de hoy es en honor del Sagrado Corazón de Jesús, que si ustedes tienen misales, la encuentran o después del segundo domingo de Pentecostés o al final de las misas votivas para cada día de la semana. Una verdad que nosotros tenemos la tendencia a olvidarnos es que nosotros vivimos solo de la misericordia de Dios. Vivimos de la misericordia de Dios. Y porque se nos olvida eso, se nos dificulta confiar en Dios. ¿Por qué no confiamos en Dios? Bueno, no confiamos en Dios porque uno de los más grandes obstáculos para confiar en Dios es la presencia del dolor en la vida propia y en la historia del mundo. Incluso cuando vemos que Dios permite el sufrimiento de los que confían en Él, consintiendo que carezcan de ciertas cosas, a veces de modo doloroso. Ahí tenemos, por ejemplo, la pobreza de la niña esta Bernadette, que vio a las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes. Cualquiera podría decir que lo que ella sufrió desmiente lo que el Evangelio dice. Pero la realidad es que Dios puede permitir que nos falten ciertas cosas, a veces cosas que el mundo considera necesarias, pero nunca nos dejará privados de lo esencial, de su presencia, de su paz y de todo lo que, según sus designios, sea necesario para nuestra realización en esta vida. Si permite el sufrimiento, nuestra fuerza radica en creer que Dios no permite sufrimientos inútiles, como dice Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces, si queremos vivir en paz, hemos de estar convencidos de que tanto en el ámbito de nuestra historia personal como en el mundo en general, Dios es lo bastante bueno y poderoso como para utilizar a favor nuestro todo el mal, cualquiera que sea, y todo el sufrimiento, por absurdo e inútil que parezca. Ciertamente que el mal es un misterio y a veces un escándalo, pero siempre lo va a ser así. Hay que hacer lo que se pueda por eliminar el sufrimiento, por aliviar el dolor, pero estará siempre presente en nuestras vidas. Su lugar en la economía de la redención compete a la sabiduría de Dios, que no es la sabiduría de los hombres, y que siempre llevará en sí algo incomprensible. Por ejemplo, hubiera sido imposible para nosotros haber elegido la locura de la cruz como medio de redención. Afortunadamente no es nuestra sabiduría, sino la sabiduría de Dios que dirige todas las cosas. Nuestra única fuerza para mantenernos en pie y resistir los asaltos del mal está solamente en la oración. Aprendamos pues a abandonarnos con la sencillez de los niños, a confiar totalmente en Dios, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. Y Él manifestará su ternura, su previsión y su fidelidad de un modo a veces conmovedor. De no ser así, de si en vez de confiar en Dios y abandonarnos en Él, solamente nos queda una opción, la de concentrarnos en los aspectos negativos de los demás, o de la Iglesia, o de nosotros mismos,
o de lo que nos falta y volvernos descontentos y perder el ánimo. Entonces, a veces vivimos en medio de una ilusión. Por ejemplo, queremos que cambie lo que nos rodea, que cambien las circunstancias, que cambien los demás, que los otros sean mejores, que cambie la situación de la iglesia, porque tenemos la vana impresión de que si eso sucediera, las cosas irían mejor. Pero eso es un error. No son las circunstancias exteriores las que han de cambiar. En primer lugar, ha de cambiar nuestro corazón, purificándose de su encierro, de su egoísmo, de su falta de esperanza. Dice Jesús: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen el corazón purificado por la fe y por la esperanza, que dirigen hacia su vida una mirada luminosa por la certeza de que a pesar de las apariencias, Dios está siempre presente, atiende nuestras necesidades y que por lo tanto nada nos falta. Entonces, si tenemos esta fe, veremos a Dios, experimentaremos la presencia de Dios que nos acompaña y nos guía. Comprenderemos que todas aquellas circunstancias que nos parecían negativas y perjudiciales para nuestra vida espiritual, en la pedagogía de Dios, son de hecho medios poderosos para hacernos avanzar y crecer. San Juan de la Cruz dice que suele ocurrir que por donde cree perder, el alma gana y aprovecha más. En algunas ocasiones estamos tan obnubilados por lo que no funciona, por lo que debería ser diferente en nuestras circunstancias o en los demás, que nos olvidamos de lo positivo, además de que no sabemos aprovechar todos los aspectos de nuestra situación, incluso los aparentemente negativos, para acercarnos a Dios, crecer en la humildad, en la fe, en la caridad. Lo que nos falta es sobre todo la convicción de que el amor de Dios saca provecho de todo, del bien y del mal que encuentra en mí, como decía Santa Teresita. En lugar de lamentarnos y de querer librarnos a toda costa de nuestras imperfecciones, podríamos convertirlas en unas ocasiones espléndidas para avanzar en humildad y confianza en la misericordia de Dios y como consecuencia en la santidad. El problema de fondo es que estamos demasiado apegados a nuestras opiniones, a lo que es bueno y a lo que no lo es, y no confiamos suficientemente en la sabiduría y en el poder de Dios. No creemos que sea capaz de usar de todo para nuestro bien y que nunca, en cualquier circunstancia, dejará que nos falte lo esencial. En pocas palabras, lo que nos permitirá amar más, pues crecer o desarrollarse en la vida cristiana es aprender a amar. Si tuviéramos más fe, muchas circunstancias que consideramos perniciosas podrían convertirse en unas ocasiones maravillosas para amar más, para ser más pacientes, más humildes, más misericordiosos y de abandonarnos más en las manos de Dios. Cuando lleguemos a convencernos de esto, hasta entonces obtendremos una fuerza ilimitada. Dios puede permitir que algunas veces nos falte el dinero, la salud, el talento, las virtudes, pero nunca nos faltará el mismo, ni su ayuda, ni su misericordia, y todo lo que nos permita acercarnos siempre más estrechamente a Él, o amarle más intensamente, amar mejor al prójimo y vivir en paz. El hombre no agrada a Dios por sus méritos ni sus virtudes, sino ante todo por la confianza sin límites que tiene en su misericordia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.